empañar la grilla que Vicky nos ha armado en el día de hoy. Si no me equivoco, tenemos conectado a un economista que sobre todo en los últimos años nos ha enseñado a pensar y a entender lo que está haciendo el desastroso gobierno de Javier Milei. Estamos, si no me equivoco, con Hernán Lechner. ¿Está conectado, es verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por Un atendernos. placer. Bueno, Hernán, recién yo reflexionaba en voz alta sobre algunas preocupaciones que hay. Hoy se decía que habían perdido dinero el Banco Central, que bueno, hay como dos realidades, una la que permanentemente plantea el gobierno y otra la que vemos debajo de la alfombra. Y queremos charlar con vos, a ver cómo la ves vos, hacia dónde va este programa que ahora disfruta de un pseudo veranito financiero. La hoja de ruta es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo la verdad me leí las 140 páginas y la conclusión a la que podés llegar en uno de los aspectos que vos mencionabas, que es cómo nos va al común de la gente, a los trabajadores, qué sé yo, a los jubilados. Y bueno, yo no puedo imaginar que de eso deriva nada positivo, porque el texto mismo de esas 140 páginas no dan cuenta de que en el futuro a nosotros nos vaya a ir bien. De hecho, no plantea ningún apartado vinculado a la producción, ni vinculado al trabajo. Las veces que menciona industria o trabajo es solo para plantear la necesidad de desregulación de esos dos mundos, de esos dos mercados. Así que es imposible imaginar que nos vaya a ir bien. De hecho, el propio gobierno sostiene esto cuando dice, bueno, no, la economía va a crecer, intenta que efectivamente, no sé, ahora anunciaron o va a pretender anunciar el gobierno que haya quizás una flexibilización en el uso o en el crédito en dólares y demás, por lo que en principio anticipó el ministro Caputo, pero en la práctica lo que festejan es el crecimiento de la actividad económica en sectores que no generan empleo. Es la Insisto, clave. el Esa es la gobierno... clave porque me Sí. parece que la gente a lo mejor no entiende y yo creo que hay que hacer bastante pedagogía económica y vos lo haces muy asiduamente y nos sirve mucho eso. ¿Cómo es esta división que plantean estos sectores neoliberales entre un mundo financiero y un mundo de la economía real en el cual vivimos todos laburando y juntando el mango para tener un salario? ¿Cómo es esta división, Yo esta pelea? no desprecio las finanzas. Yo lo que creo es que que en esos dos mundos que vos describías, en realidad hay una cuestión de prioridad. Es decir, este es un gobierno cuyo ministro de Economía es un trader. Entonces, bueno, tiene una cabeza matrizada para pensar la lógica de los negocios desde el punto de vista exclusivamente financiero, cosa que yo no desmerezco el negocio financiero, creo que es parte de la economía en la actualidad, naturalmente, pero el problema es que cuando vos no te importa nada lo que pasa en la calle y lo único que te interesa es cómo funciona la dinámica financiera, y peor aún, cuando venís de esos sectores, lo cual es imposible no imaginar que tengas algunos vínculos o algunos intereses creados. A mí me parece que ahí hay un problema. La única lógica, fíjate, que plantea hoy el gobierno es sostener un modelo económico con un nivel de apreciación muy elevado en base a, como no tenés dólares y como no resolvieron ese problema, bueno, en base a el carry trade. Eso significa, pero además hay un nivel de dependencia del carry trade, de este modelo fenomenal. Esto significa que vos todo el tiempo tenés que seducir con que le vas a ganar a la tasa de devaluación. Pero el problema que a todas luces surge de la economía y que, aunque el gobierno lo haya negado, es el problema principal de nuestra economía, es que vos no tenés dólares. Con lo cual estás usando los dólares que no son tuyos para sostener un escenario, una especie de olla a presión, ahora con unificación cambiaria, pero volviste a foja cero, es la misma discusión que tenías a mediados del año pasado.
¿qué hago? ¿Aprecio el tipo de cambio y bajo la inflación? Entonces le vendo a la sociedad que supuestamente estoy recuperando poder adquisitivo, hasta tanto levante un poquito la olla y se pierdan poder adquisitivo como pasó hace 20 días atrás. O sostengo el tipo de cambio a la par de la inflación, pero bueno, no voy a poder sostener ese relato. Claramente optaron por lo primero, el año pasado, y ahora vuelven a hacer lo mismo. Hasta el Fondo Monetario les cuestiona eso. Por eso, pero porque, a ver, están pensando en un dólar electoral. Es lo único que les importa, un dólar electoral. Y todas sus decisiones son en clave electoral. Le guste o no le guste, hacen esto. En el medio estamos nosotros, porque no han resuelto ninguno de los problemas de la economía argentina. Hernán, tomando eso último, digo, utilizan los dólares, digamos, para planchar de alguna manera momentáneamente y ficticiamente la inflación, a sabiendas de que esos dólares en algún momento se van a acabar, porque quienes los ponen quieren llevárselo un poco más de lo que pusieron. Y eso genera que cada vez hay menos dólares, dólares que encima no son nuestros, que son prestados. Ese tránsito hacia ese vacío de dólares, ¿qué puede generar, digamos? Bueno, de nuevo, el gobierno es el primero que es consciente de esta misma cuestión y actúa en consecuencia, por eso hace todo lo que hace promoviendo el carry trade. A ver, si el año próximo la Argentina tuviera una inyección de dólares adicionales a lo que habitualmente percibe, de 30.000 millones de dólares, bueno, la discusión, y digo, si se mantuviera eso en el tiempo, la discusión sería otra, porque en realidad lo que estarías haciendo ahora es adelantando los efectos de algo que va a pasar el año próximo. El problema es que eso no va a suceder, y es lo que vos decís. Yo necesito, fíjate, como los dólares no son míos, para sostener el modelo, por eso digo que es altamente dependiente del carry, yo necesito que todos los que me prestaron no me lo pidan, ¿sí? Y que además de eso, porque eso solo no es suficiente, que además todo lo demás, es decir, todos los demás somos todos los argentinos, no queramos dolarizar nuestro excedente. Y además de todo eso, que las deudas que tienen, o los pesos, me corrijo, los pesos que tienen, por ejemplo, las empresas, y que quieren dolarizar su, no sé, pienso en los dividendos, su excedente de alguna forma, bueno, tampoco lo puedan hacer. Sí, tiene que darse todo eso. Fíjate que todo está atravesado por los dólares que no tengo. No está resuelto que tenga 30.000 millones de dólares el año que viene, ni el próximo, ni el próximo. Hoy escuchaba a Pierri, un chico que anda muy bien en el tema finanzas, y qué sé yo, decía, bueno, el gobierno está pensando que tiene que hacer un puente hasta el 2027. Y él mismo decía, y a mí el 2027 no me parece suficiente para esto, no sé, el 2033 puede ser, yo qué sé. Ahora, también tiene que pasar cosas para que eso suceda, y el gobierno no está haciendo eso. De hecho, hoy tiene los beneficios que tiene, entre otras cosas, por cosas que no hizo. Por ejemplo, por el gasoducto. Imagínate si no hubiesen tenido el gasoducto. Bueno, este modelo no resistía ni 2 minutos. Insisto, y además tiene que pasar que ninguna cosa del escenario global los afecte. Todo esto es un problema del modelo. Bueno, es un problema de que querés resolver con un modelo que no resiste, porque no resolviste el problema de fondo que son los dólares. Es más, negás que ese sea el problema. Siguen sosteniendo que el problema es fiscal. Bueno, están equivocados de diagnóstico, ¿no? Y van y vienen, Hernán, y tal como vos mencionás, en algún momento tiene vencimiento. ¿De cuándo es? Y cuando todos los agentes empiezan a ver que la cosa no funciona. Esto acompaña una economía real que en algún momento puede entrar en un proceso recesivo porque podemos exportar menos, tenemos menos competitividad para exportar, porque algunos que exportan se guardan los granos porque pueden llegar a esperar que haya una devaluación, porque hay un déficit, la gente gasta más guita en turismo afuera que acá, porque acá es más caro que afuera, se van más dólares. Y ese proceso obviamente jode las economías regionales, el turismo, la producción local, el empleo, etcétera, etcétera, generando precariedad o desempleo, etcétera. Esa olla a presión, ¿no? ¿Pensás que puede llegar a tener expresión política? Si la pregunta es si eso se va a expresar en las próximas elecciones, yo creo que no. Yo creo que el gobierno
va a lograr, tiene en su cabeza como único objetivo, recién hablaba de un dólar electoral, el único objetivo es ganar, obtener un buen desempeño en las elecciones de octubre, con lo cual van a hacer lo que sea para llegar a octubre apreciados, tratando de tirar para abajo la inflación. Mirá, claro, el gobierno, viste, va e inventa el relato que quiere. Ahora, suspendieron la aplicación del impuesto a los combustibles. Cuando Massa hizo eso, lo acusaron de plan platita. Es decir, viste, yo la verdad, congelaron prácticamente las tarifas, bajaron 4% el combustible, pero en realidad tendrían que haberlo bajado 15%, si eso es lo que bajó el Brent. Bueno, de nuevo, hacen o pretenden construir un relato de cara a la sociedad que tiene fecha de vencimiento. A mí me parece que además con la ayuda fenomenal que le ha dado el Fondo Monetario Internacional, bueno, van a lograr en parte el objetivo, digo en parte porque la gente tampoco boluda, pero el objetivo de, insisto, de llegar con un peso apreciado y con una inflación, con una curva en principio descendente. Digo en principio descendente porque no van a lograr disciplinar la inflación como quisieran, ya les salió mal en la primera tanda de este proceso, ¿no? Porque Milei soñaba que a final del año pasado tuvieras una inflación que arrancara con 1, nunca pasó eso. Sí, pero no pasó ahora, no había pasado antes de la devaluación o de la unificación cambiaria. Ahora, yo creo que la sociedad, bueno, tiene una ventana de paciencia que yo, en general, es subjetivo, pero a mí me da la impresión que la gente, los primeros 2 años, banca el que votó, por diversas razones, pero banca el que votó. Entonces, no tengo demasiada expectativa, esto no digo que le vaya a ir necesariamente bien en la elección, lo que digo es no tengo demasiada expectativa que, lo que veníamos hablando, el efecto adverso, negativo de las políticas de Milei se vean reflejadas de manera significativa en estas elecciones. El problema que le puede pasar como Macri, porque en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dice que en diciembre tiene que desregular la cuestión energética, y ahí te quiero ver, y ahí arrancan además, porque tienen que desregular después medicamentos que también lo tienen planchado, prepaga que lo tienen planchado, las naftas que la tienen planchada, es decir, y eso va a pasar después de octubre. Y la gente, viste, en algún momento va a decir, che, pero ¿y a mí cuándo me toca? Hernán, te hago la última. Respecto a los cambios que se van a dar próximamente en el INDEC, en la modificación de la medición de inflación, ¿se puede esperar algo de transparencia respecto al cambio en términos metodológicos? Digo, porque antes se medían cosas que ya no tenían sentido y ahora se dice que se van a medir más acorde a realmente los consumos de bienes y servicios más actualizados. ¿Pensá que eso va a transparentizar un poco más el índice de inflación real que vive sobre todo la grandes mayoría de la Argentina? Hay dos cosas para considerar en esta cuestión. La primera es que ya nos hicieron trampa. Esto hay que decirlo con total claridad. Mañana cambian el indicador, probablemente lo hagan metodológicamente bien. Yo no tengo cuestionamientos en principio, no lo he visto, así que no puedo hacerlo con precisión, pero no tengo desconfianza respecto de ese aspecto. Lo que digo es, debieron hacerlo antes o en el momento que asumieron, porque ahora ya es tarde y ya nos comieron casi 10 puntos de inflación en el periodo que asumió Milei hasta ahora. Esto es muy importante, porque hoy salió salarios. Según Milei, el salario registrado volvió a foja cero a noviembre del 23, pero cuando lo haces con la inflación correctamente está 10 puntos abajo. No es lo mismo. Claro. Esto ya lo hicieron y cambian a ver, quizás la gente que nos escucha no lo tiene claro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando cambian desde ese momento en adelante, no para atrás. Entonces todo lo que hicieron, todo lo que metieron abajo de la alfombra, no se corrige. Esto es lo más importante, porque de nuevo, viste, ellos van a vender, que no, miren qué bien, que corregimos esto, nos lo pidió el fondo y lo hicimos. Dale, maestro, me choreaste 10 puntos en el medio. La segunda cuestión a considerar es que el gobierno también igual está interesado en tratar de postergar la implementación por una razón. El origen de ese desfasaje de los 10 puntos que mencionaba tiene que ver con haber subponderado los servicios, sobre todo, y el transporte. Como tiene que desregularlo a partir de diciembre,
si pudieran hacerlo, lo que quisieran hacer es modificar esto, no sé, en junio del año próximo. ¿Por qué? Porque antes quisieran hacer el aumento de servicios y transporte y volver a ocultarlos detrás de una medición metodológicamente que no es representativa de los consumos de los argentinos. Esas son las dos cosas a tener en cuenta. Una ya se Pretenden chorearon, seguir la segunda... barriendo abajo de la alfombra permanentemente, digamos. Sí, pero estas son dos cosas que hay que repetirlas hasta el hartazgo, porque después vienen los gordos de la vida y te dicen, qué genio el gobierno, no sé qué, y en el medio algunos se comen la curva, ¿viste? Claro. Yo no lo juzgo, pero bueno, la verdad hay que estar un poco más atentos, porque las trampas, de hecho yo no conozco nadie, solo libertario que me haya podido explicar que lo que yo digo, que se chorearon 10 puntos de inflación, no es verdad. Es Cuando muy alguien importante. aparezca y me lo explique, lo discuto, pero la verdad que no, ni siquiera te animan. Es muy importante, Hernán, tu palabra y la de otros compañeros economistas que en realidad muestran a las claras los engaños sistemáticos de la lógica neoliberal que nos gobierna. Así que te agradecemos mucho y seguramente te vamos a seguir molestando. Un fuerte abrazo y gracias nuevamente. Abrazo grande. Abrazo. Vamos a una tanda, Vicky, si es posible. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp